Eh, Dado el berenjenal que está haciendo, tratar de entender qué pasa en realidad en Asia Occidental, porque Trump dice una cosa, al otro día dice otra, los iraníes contestan, Hacen otra cosa. los distintos actores de la región toman decisiones, como esto que mencionábamos de este acuerdo de la Meca, y que algo charlábamos así medio por arriba, pero empezábamos a hacer alguna especie bueno, ver qué significa esto la semana pasada, este acuerdo de seguridad, podríamos decir, entre Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. Bueno, un mundo que empieza, que está cambiando, esto lo venimos diciendo recurrentemente a la hora de hablar de esta región del mundo, porque se está reconfigurando y a una velocidad que por lo menos uno intuía que era impensada que se diera con tanta velocidad. Y en esa vorágine es como bastante complejo a veces tratar de entender efectivamente qué significa, hasta dónde es real, hasta dónde puede efectivamente tener algún impacto ese acuerdo, por qué se da, por qué no. Y nos parecía que era una linda oportunidad para charlar con algún especialista eh, al respecto sobre todo de esa región, que conozca de primera mano la región. Así que bueno, estamos en comunicación y agradecemos obviamente por estos minutos con Ángel Molina. Además de ser analista internacional, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y es magíster en Filosofía por Al Mustafa Open University de Irán. Así que conoce bien la región, estuvo estudiando por aquellos lados, así que tiene también algún conocimiento plus extra, a diferencia de quienes hablan sin conocer el territorio. Ángel, muy buenos días. De este lado, Viviana, Claudia y Nicolás te saludamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto enorme estar acá. Bueno, a ver, decíamos y medio que te proponíamos también esto fuera de micrófono, de charlar un poco de la situación. Ya llevamos desde el 28 de febrero varios meses con una escalada bélica de, sobre todo, Estados Unidos y el ente sionista o el Estado de Israel contra la República Islámica de Irán y todo lo que eso ha empezado a mover, ese avispero que se empezó a agitar desde aquel finales de febrero y que hasta el día de hoy parece no tener resolución, con un Donald Trump que habla y dice una cosa, después dice otra, Irán le contesta, no se sabe a ciencia cierta qué es efectivamente, o por lo menos muy difícil para la persona común de a pie que no está día a día siguiendo el desarrollo de los acontecimientos. ¿Cuál es la primera lectura que podés arrojar para introducir a quien recién esté enganchando el tema, más allá que lo haya escuchado de oído? ¿Cuál sería esas 2, 3 líneas como para introducirlo en lo que está pasando? Bien, posiblemente nosotros, a medida que vayan pasando los años, vamos a tomar mayor dimensión de lo que significaron estos días desde el 28 de febrero a esta parte, un proyecto hegemónico de Estados Unidos que trata de recuperar fundamentalmente la hegemonía a partir de un elemento crucial en su armado, que es el elemento militar, donde supuestamente seguía teniendo una hegemonía absoluta en el mundo, se empieza a resquebrajar a partir de lo que fue la resistencia de Irán, ¿no? Resistencia que sorprende a muchos analistas. Recordemos nosotros, hay que revisar solamente la prensa y los primeros análisis sostenían que a Irán le quedaba días y lo que iba a resultar después del asesinato de Jamenei iba a ser un horizonte o una reconfiguración de Oriente Medio. Ha sucedido efectivamente una reconfiguración de esto que llamamos Oriente Medio hacia Occidental, pero lo que ha sucedido no fue precisamente lo que esperaba la administración Trump. Lo que ha sucedido fue que Irán no solamente resiste, sino que consigue reconfigurar sus alianzas, y lo que nosotros estamos viendo hoy con esto que se llama el Acuerdo de Defensa de la Meca, este acuerdo que tiene como 3 actores fundamentales, Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, es el resultado de esa reconfiguración. Y ahí es muy interesante ver cómo es recibido este acuerdo en la prensa iraní, en los análisis que hace Irán. Irán entiende que lo que ha sucedido fundamentalmente en estos 3 países y fundamentalmente en el resto de los países de la región es entender que no se puede dejar en Estados Unidos la defensa de los intereses particulares en términos nacionales. Es decir, mientras
antes del 28 de febrero, buena parte de las monarquías árabes, fundamentalmente las del Golfo, dejaban apostando su defensa nacional en las bases norteamericanas, es decir, creían que efectivamente la presencia de bases norteamericanas garantizaban algún tipo de elemento disuasivo. La respuesta de Irán, atacando fundamentalmente las bases norteamericanas en la región, ha puesto de alguna manera de manifiesto que era el punto más vulnerable, efectivamente, de este sistema de alianzas. Y lo que entiende Irán es que estos países empiezan a comprender que la única posibilidad de ordenar la región de alguna manera, de garantizar cierta estabilidad en la región, pasa por los actores regionales, es decir, pasa por aquellos actores que son los que efectivamente garantizan la transitabilidad, garantizan los esquemas de seguridad, es decir, vuelven a esquemas regionales prescindiendo de Estados Unidos. Esa es una lectura, ¿no? Esa es la lectura que hace Irán. Por eso Irán entiende, y lo dijo su ministro, esta no es una alianza antiraní, es una alianza que entiende que la región ha cambiado y que se puede prescindir, ¿no?, de Estados Unidos como el factor militar a la hora de generar estos sistemas disuasivos. La otra lectura es la lectura que hacen algunos sectores que están más preocupados. Dicen, cuidado, porque esto también es parte, o podría ser parte del proyecto norteamericano, de una gradual retirada en términos reales de sus tropas, pero delegando la defensa de sus intereses y la defensa de sus aliados en la región, en este caso Israel fundamentalmente, en los actores regionales que históricamente han tenido muy buenas relaciones con Estados Unidos. Esas son las dos lecturas como más serias con respecto a lo que es el acuerdo firmado recientemente. Después hay otras tantas que forman parte fundamentalmente de la propaganda o de un discurso que trata de explicar esto en términos sectarios. Hemos escuchado algunas aseveraciones como, bueno, este es un pacto sunita, ¿no? La alianza militar, la OTAN sunita, decían algunos, en un intento siempre recurrente desde algunos espacios de reducir la complejidad de la región a un enfrentamiento entre sunitas y chiitas, algo que es de una pobreza mayúscula a la hora de pensar el análisis regional, ¿no? Pero creo que a partir de esos dos posibles escenarios de lectura, nosotros podemos tratar de entender que es fundamentalmente, y esto hay que decirlo porque lo han dicho los propios actores, es un instrumento de defensa flexible, de disuasión flexible, es decir, no significa que el día de mañana, si alguno de estos países es atacado, inmediatamente reacciona el resto. Lo hemos visto con los propios huthíes en Yemen, atacando instalaciones precisas en Arabia Saudita sin que eso haya significado que Pakistán esté intentando participar o que Turquía no. Esto es, fundamentalmente son esquemas defensivos. Y cuando nosotros asistimos a este tipo de proyectos, de alianzas, lo que tenemos que entender es que los actores que están involucrados comprenden perfectamente que no están en condiciones solos de garantizar su hegemonía o disputar hegemonía regional, ¿no? Esto es muy interesante porque si nosotros tuviésemos un claro exponente hegemónico en la región, si Arabia Saudita se percibiese en esas condiciones o Turquía se percibiese en esas condiciones, no recurriría a aliados para generar este tipo de alianzas. Cuando este tipo de alianzas aparece es porque hay una sensación de vulnerabilidad en algún sentido que hay que tratar de disuadir o por lo menos de estabilizar con este tipo de alianzas, que vuelvo a decir, todos los análisis más interesantes desde un lado y del otro la interpretan como alianzas disuasivas, ¿no? Más que efectivamente como un intento de generar un polo militar que dispute militarmente hegemonía, sino para disuadir otros actores que intentan disputar hegemonía en la región. Uh-huh. Bueno, una de las lecturas posibles de esto también, o una de las consideraciones, mientras ibas hablando, pensaba en el vínculo que tienen sobre todo Pakistán e Irán con China, el vínculo de aliados casi estratégicos, sobre todo Irán, pero Pakistán tiene muy buena relación con los chinos, la muy buena relación que tienen Pakistán e Irán, más allá de sus diferencias, tienen no sé si llamarlo problema, pero tienen al menos un interrogante que comparten en el sur con los baluchis. No hay una relación de tensión permanente entre Irán y Turquía. De hecho, tienen relativamente buena relación, comparten ahí alguna cuestión en el Mar Caspio, están metidos en algún proyecto de corredor comercial conjuntamente o que los podría llegar a involucrar. Recuerdo, no hace mucho tiempo China logró volver a juntar a las cancillerías de Irán y de Arabia Saudí, con lo que eso significó después de tanto tiempo.
Y se me empezaron a venir a la mente un montón de cosas, por ejemplo, el acuerdo del petrodólar que murió hace algunos meses también, y cómo también este conflicto, que no arranca el 28 de febrero, pero es como el epicentro de la nueva oleada, puso al descubierto esto que venías marcando, que es que Estados Unidos no puede, o no quiere, o no sabe cómo, o no sé, pero defender a esos aliados a los que les había prometido algún grado de seguridad, y de ahí que surjan eh, pactos como este, que después hay que ver en los papeles si efectivamente eso va a terminar desencadenando. Uno de los que se podría haber sumado es Egipto, hasta donde entiendo. Al parecer Arabia Saudí lo vetó. Esto lo asocias más al vínculo que tiene Egipto con Israel. Lo asocias a que no tiene, hoy por hoy por lo menos parecería que no tiene un gran peso en la región, más allá de su historial. No tiene un gran peso efectivo en la región. ¿A qué le atribuís que, por lo menos por ahora, Egipto no sea parte de ese frente? Bien, es muy interesante lo que señalás porque sin lugar a dudas el actor que no está apareciendo en el análisis es China. China en términos comerciales es el actor que ha desplazado a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos se aferró a partir de la administración Trump al único elemento en el que consideraba podía reconfigurar su rol hegemónico, que es el elemento militar. Pero sin lugar a dudas, China es el actor económico de la región. Bien lo señalaste, China tiene un acuerdo inédito en la historia de Irán, un acuerdo a más de 25 años en el desarrollo de infraestructura. Eso Irán no lo ha firmado con ningún actor internacional, es sumamente interesante. Y tiene excelentes relaciones China con Arabia Saudita. ¿Qué pasa con Egipto? Es cierto que Egipto ha manifestado su intento o por lo menos su intención de sumarse eventualmente. Con Arabia Saudita, Egipto no tiene problemas por lo menos en disputas hegemónicas, no el actual Egipto, lo tenía así el corto gobierno de Mursi. Lo que sucede es que ver qué puede aportar efectivamente Egipto a este tipo de alianza. Yo creo que este tipo de alianza lo que está pensando fundamentalmente, y creo que algunas de las declaraciones iban en ese sentido, es garantizar la capacidad disuasiva en este escenario donde se ha reconfigurado completamente las relaciones de poder a partir del 28 de febrero. Vos señalaste algo muy interesante que tiene que ver con, bueno, un poco el papel de China. El papel de China también pone al descubierto cómo ha cambiado el mundo desde fines de la década del 90 hasta parte, y las bases militares que nosotros hacemos referencia, que ahora es efectivamente el punto más sensible con respecto a cómo repensar la seguridad en la zona del Golfo, son las bases militares norteamericanas, fueron el resultado directo de la presencia norteamericana a partir de la década del 90, cuando nosotros hablábamos en aquel entonces con mucha pompa y con absoluto descaro por parte de Estados Unidos del nuevo orden internacional, que era el orden internacional hegemonizado por Estados Unidos. Ese orden se ha descompuesto, ¿no? En términos económicos, a partir de la emergencia de China. En términos militares, lo que ha sucedido desde el 28 de febrero efectivamente muestra un grado de deterioro de esa hegemonía militar impensado un año o 2 años atrás, porque se decía que era el lugar donde efectivamente anclaba la hegemonía norteamericana. El papel de Egipto, yo no lo descartaría que eventualmente se sume. De hecho, Egipto dijo que primero tenía que ver cuáles eran las implicancias legales efectivamente de ese tipo de acuerdos. La idea también, no todo el arco pro-norteamericano está muy contento con este acuerdo, porque efectivamente son 3 estados que se complementan muy bien también en términos militares, y algunos entienden que lo que está haciendo Arabia Saudita, así como lo ha hecho en términos económicos al aproximarse a China, dejando de un poco de lado los intereses estrictamente pro-norteamericanos en ese sentido, también entienden que a partir de la exposición que le significó a Arabia Saudita y a los estados árabes del Golfo este enfrentamiento con Irán, están buscando incluso también otros espacios a partir de los cuales garantizarse elementos militares, ¿no? Pertrechos militares, y miran a Turquía, que tiene una industria militar muy desarrollada, una industria de drones que no hace falta que nosotros la comentemos ahora, pero esa posibilidad de que Arabia Saudita también empiece a ver que no es tan necesario Estados Unidos como elemento disuasorio, incluso que es un elemento complicado en ciertos escenarios donde no están en defensa sus propios intereses, me parece que es un punto a mirar. Y Egipto aparece como un aliado muchísimo más incondicional de Estados Unidos que lo que están proponiendo de alguna manera estos 3 actores que están velando por sus propios intereses nacionales, eso hay que decirlo,
no siempre en coordinación con la política norteamericana, ¿no? Y me parece que ahí hay una lectura y un gris ahí muy interesante para ir viendo cómo va decantando este acuerdo, cuáles son las implicancias reales, hacia dónde va a ir en términos de complementariedad, ¿no? Decíamos, son 3 estados que se complementan en términos militares. Pakistán es un estado, el único de los que posee efectivamente poder disuasor nuclear. Arabia Saudita es el actor que posee efectivamente más recursos destinados a la industria, a la compra de recursos militares, y Turquía es el actor de los 3 involucrados que más desarrollada tiene su propia industria militar. Y me parece que en ese sentido, la posibilidad de que estos 3 actores converjan en un sistema de alguna manera que empiece a prescindir, ¿no?, de la tutela estadounidense es muy interesante. No nos olvidemos la serie de desplantes que Estados Unidos ha tenido con estos actores, fundamentalmente con Arabia Saudita. A pesar de considerarlo un aliado, lo ha humillado en infinidad de situaciones diplomáticas, y Arabia Saudita efectivamente no son actores que piensen en el corto plazo, son todos actores regionales que están pensando en periodos largos, y esta es una diferencia muy importante con lo que hace Trump. Trump piensa en los 10 minutos posteriores al Twitter que envía, ¿no? No hay más ahí, y eso de alguna manera lo hemos visto en la serie de inconsistencias desde el 28 de febrero de esta parte. A Irán le quedan 4 días, en 4 días arrasamos con Irán, abrimos el estrecho de Hormuz, cerramos el estrecho de Hormuz, negociamos con los iraníes son buena gente. Todo ese terreno de caos discursivo no lo vamos a encontrar nosotros en estos 3 actores que piensan la política exterior y piensan la política defensiva a largo plazo, igual que lo piensa Irán, ¿no? Que esto es interesante, son formas de pensar las realidades. Por eso, cuando uno miraba ciertos escenarios donde Trump humillaba, ¿no?, a Arabia Saudita, pensamos la torpeza de esto, ¿no? Suponer que esto no va a tener alguna consecuencia posteriormente cuando se empiece a desdibujar la hegemonía norteamericana es de una enorme ingenuidad. Y efectivamente lo que estamos viendo ahora me parece que es un poco eso, ¿no? La posibilidad que encuentra Arabia Saudita de buscar en aliados regionales complementarios, ¿no?, la posibilidad de salir, ¿no?, del paraguas norteamericano y de las exigencias que supone ese paraguas también en el ámbito internacional. Es decir, el paraguas diplomático de protección y todo lo que significa en términos internacionales tiene un altísimo costo, y ese costo es el que me parece ahora Arabia Saudita estaría tratando de eludir, ¿no? Buen día, Ángel. Claudia te saluda. Quiero preguntarte sobre Israel. ¿Cómo queda entonces Israel ante este nuevo acuerdo? Porque sabemos que las relaciones se guían por intereses, hay ambivalencias. Entonces, primero, ¿cómo es la relación que tiene cada uno de estos 3 países con Israel y cuál es la respuesta de Israel? ¿Esto podría frenar a lo que se ha denominado el plan del Gran Israel? ¿Cómo queda todo esto? No es una alianza explícitamente pensada para frenar a Israel en los proyectos que ya están en curso, ¿no? Algunos entienden que esta alianza disuasoria apunta a evitar la hegemonía absoluta en términos militares tanto de Irán como de Israel. Lo cierto es que esto no surgió en el peor momento del genocidio en Gaza, es decir, no hubo ni siquiera un intento de alianza entre los países árabes o los países islámicos. O sea, pensar que esto puede llegar a significar algún tipo de molestia real para la política exterior israelí, no lo veo, por lo menos en ninguno ni de los discursos, ni las preocupaciones de la prensa israelí, ni de los medios israelíes. No aparece esto como un elemento efectivamente preocupante, porque ni Arabia Saudita, ni Pakistán, ni Turquía en términos reales constituyen una preocupación real para Israel, ¿no? Turquía aparece circunstancialmente como un posible enemigo a futuro. Israel siempre necesita construir enemigos para legitimar buena parte de todo su discurso y su campaña militar. Entonces, en algunos momentos en la prensa israelí y en los discursos de los funcionarios israelíes dicen, bueno, hay que tener cuidado con Turquía, pero lo cierto es que Turquía mantiene hasta ciertos ejercicios militares con Israel. Turquía e Israel han mantenido acuerdos en términos de inteligencia en el territorio sirio. Es decir, el grado de trabajo en conjunto que han tenido los servicios de inteligencia de estos 3 países involucrados en estos acuerdos con el gobierno israelí en los sucesivos años son enormes, ¿no? De hecho,
En el caso de Arabia Saudita muy tempranamente, ya en la década del 50, tenía excelentes relaciones entre los servicios secretos de ambos países, muchísimo antes de que empezara todo esto de la normalización, entre comillas, de relaciones, que en realidad es un blanqueamiento de relaciones. Las monarquías árabes, desde Marruecos hasta las monarquías del Golfo, han sido siempre muy buenos aliados en términos fuera del discurso, digo, en términos reales de Israel, en términos de seguridad para Israel en la región. Así que no creo que esta alianza particular, disuasiva siempre, tenga como objetivo o tenga en la mira a Israel, ni preocupe fundamentalmente a Israel. No creo que vaya por ahí. Siempre es interesante ver qué pasa más allá del discurso, en el sentido de que los países árabes han tenido siempre muchísimo miedo, los gobiernos fundamentalmente, de pagar un costo muy alto por exponer sus relaciones con Israel, pero el propio monarca saudí lo ha dicho hace apenas un año y medio atrás: la causa palestina no es una causa que les resulte especialmente importante, pero sí entiende que genera mucha sensibilidad en el pueblo árabe. Eso lo ha dicho explícitamente en una entrevista para un canal árabe. Por lo tanto, no hay en el horizonte preocupación real para Israel. De hecho, Israel sigue avanzando como si no sucediera absolutamente nada. No hay ningún límite real a la expansión israelí, más que la resistencia de los propios actores involucrados en el terreno. Es decir, en el Líbano, más que la propia resistencia libanesa, y en la Palestina ocupada, más que la propia resistencia de las organizaciones palestinas. Esto es terrible porque una de las cosas que aparecieron rápidamente en algunos sectores de la política árabe es cómo hubiese servido una especie de alianza, por lo menos en términos disuasivos, por lo menos un gesto político de esta naturaleza, cuando Israel estaba desde octubre del 23 llevando a cabo sistemáticamente un genocidio sobre Gaza, ¿no? Cómo hubiese servido un elemento disuasorio de esta naturaleza que abarcara no solamente estos actores, sino un abanico de actores de la región que de alguna manera mandara un mensaje relativamente claro de que había, ¿no?, capacidades disuasivas reales. Hola Ángel, ¿cómo estás? Te habla Viviana desde el estudio. Te quería preguntar, pensando, ¿no?, en esta alianza y en que, por ejemplo, esto de Turquía como mediador entre el conflicto de Ucrania y Rusia, sobre todo en la comercialización sobre el Mar Negro, pensaba en eso y pensaba en el conflicto que hay hoy en día con el Estrecho de Hormuz. Digo, por esto, ¿no?, de Estados Unidos e Irán y la imposibilidad de la comercialización, que es una ruta muy importante para esta región. ¿Qué posibilidad ves o qué intereses ves que esta alianza quiera justamente tener un peso de dominio, de manejo sobre esta ruta comercial? Bien, la pregunta es fundamental porque una de las primeras manifestaciones que se realizaron a partir de la firma es que consideraban estos tres actores de vital importancia garantizar, ¿no?, la estabilidad, la viabilidad, la comunicabilidad de ciertos espacios que ellos consideran estratégicos. Por supuesto, el Estrecho de Hormuz. Hubo referencia también a Bab el-Mandeb, ¿no?, a partir de lo que significa las acciones de los hutíes en este estrecho tan sensible. Así que, sin lugar a dudas, esta alianza apunta fundamentalmente a enviar un mensaje a estos espacios, a estos puntos sensibles, tratando de, hay que ver siempre cómo esto se materializa, siempre, como lo dijeron ustedes al principio, ¿no? Esto es por ahora un papel firmado, hay que ver de esto cómo se va consolidando, si lo hace, si no, pero en teoría apunta, en términos de mensaje, a esos actores regionales que estarían de alguna manera impidiendo, ¿no?, el libre tránsito de estos espacios, tratando de comunicar la posibilidad todavía latente de que se actúe de manera conjunta para garantizar el tránsito de estos espacios. Pero repetimos, esto es todavía muy incipiente. Recordemos nosotros en pleno escenario conflictivo desde el 28 de esta parte, desde el 28 de febrero de esta parte, han habido una gran cantidad de acuerdos posibles que se iban abriendo dentro de la región del Golfo Pérsico, entre distintos actores regionales, con distintas potencias, con China, que después no terminaron generando absolutamente nada, y hubo un intento incluso de generar un espacio que fuera superador al Consejo de Cooperación del Golfo, que tampoco prosperó. O sea, hay que tener en cuenta que una cosa es lo que se plasma en estos escenarios, tratando de enviar un mensaje muy claro a ciertos actores, y otra cosa es cómo se instrumentaliza esto. Es cierto, como bien lo señalás, que este mensaje también va destinado a aquellos actores que de alguna manera obstaculizan el tránsito en estos puntos sensibles. Yo creo que hacia ahí sí va a haber de alguna manera un intento de legitimar, por lo menos,
la presencia de estos actores garantizando el tránsito en algunos espacios, pero hemos tenido ya una primera prueba interesante, que es este ataque de los hutíes. Todos estábamos muy expectantes para ver efectivamente si había una respuesta de los otros dos países ante el ataque de los hutíes a las instalaciones sauditas, y no ha habido ninguna reacción. Es decir, por el momento no están los actores, más allá de las declaraciones de Pakistán, dispuestos a salir inmediatamente en la defensa de alguno de ellos en escenarios que parecen tener cuestiones vinculadas con políticas más absolutamente particulares de los estados y que no involucran a los otros dos, ¿no? Como es el caso particular de los hutíes, que es una guerra que abrió en el 2015 Arabia Saudita y se ve imposibilitada de cerrar por muchos frentes. Uh-huh. Ángel, obviamente hay 10.000 temas para seguir hablando y seguir profundizando en el análisis, porque además esto muta casi en tiempo real. Y se van abriendo muchas puertas. Sabemos que tenés que continuar ahí con tus tareas como docente, así que agradecerte por estos minutos. Obviamente quedará hecha la invitación para seguir charlando en alguna otra oportunidad, para seguir tratando de entender qué va pasando, y obviamente esto como después nos puede repercutir a nosotros, porque se nos pueden venir años complicados a raíz de este escenario que se va... Bueno, que se sigue desarrollando, que está en pleno desarrollo, como decía el querido colega Walter Martínez. Es así, es así. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Para mí es un gusto, y es un gusto también compartir estos espacios que abren el análisis y nos permiten pensar las realidades de otros lugares, saliendo, ¿no?, de ciertas categorías, de ciertas formas de entender la comunicación. Y me parece que por ahí va buena parte de lo que hay que plantear. A veces, cuando pensábamos Irán, decíamos, bueno, algunos compañeros decían, qué sorpresa lo de Irán con respecto a Estados Unidos. Y esa sorpresa en realidad es producto de una enorme dependencia epistémica que tenemos con respecto a Estados Unidos y Europa. Si nosotros hubiésemos de alguna manera dialogado con las producciones iraníes, posiblemente esa sorpresa no hubiese sido tal, ¿no? Entonces el trabajo que se hace desde los medios me parece crucial para empezar a desarticular esa trama discursiva que nos limita a la hora de comprender ciertos procesos. Lo habíamos hablado en otras oportunidades con otros colegas, en las etiquetas, teocracia, ¿no?, régimen, todo esto que es necesario empezar a masticarlos de otro lugar, y me parece que estos espacios son fundamentales. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Ángel, abrazo grande y buen fin de semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Charlábamos con Ángel Horacio Molina, analista internacional, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y además magíster en Filosofía por Al-Mustafa Open University de Irán. Conoce de primera mano de lo que está hablando. Interesante, sobre todo, bueno, hicimos foco más allá, sobre todo en esta reconfiguración a partir de este acuerdo de la Meca, pero tiró algunos elementos que me parece que dan cuenta de esos como pinceladas de posibles impactos o posibles consecuencias que pueda tener este acuerdo tripartito, que podría llegar a sumar a Egipto en algún momento o no se sabe, pero hay ahí alguna posibilidad. Y bueno, en relación con esto, recomendarles, recién se los pasaba a Mati Marchi para que los pueda compartir con ustedes ahí en el chat de YouTube, dos artículos, uno que se llama lo que los tres mosqueteros Rick realmente están haciendo, un artículo de opinión, el último que publicó Pepe Escobar, el analista brasileño, y el otro se llama La repetición de Netanyahu del engaño de las armas de destrucción masiva de Irak, reemplazado por o para promover la guerra contra Irán. Este artículo es de Alastair Crooke, ex diplomático británico y uno de los fundadores del Foro de Conflictos con sede en Beirut. Dos artículos interesantes también para complementar lo que estábamos analizando. El de Crooke, más ligado al rol de Israel dentro de este escenario de conflicto bélico con Irán, y el de Pepe Escobar, más ligado al rol que está teniendo Irán en lo que llama el nuevo triángulo Primakov, junto con Rusia y con China, como actores que están desbarrancando de alguna manera la unipolaridad norteamericana. Vos sabés que, o sea, fuera de las notas serias que acabas de recomendar,
Iba a hablar de que estos días arrancó una serie turca y algo que me llamó mucho la atención, es nueva, tipo es de 2026, Mm. es como muy campaña antigobierno. O sea, por ejemplo, el chabón, el personaje principal, vuelve del servicio militar obligatorio, hace como toda una crítica de eso, de cómo él vuelve de eso y de la falta de trabajo, como digo, esa es la visión que vende la serie, ¿no? Ujú. Pero justamente problematizando incluso el momento geopolítico en el que nos encontramos. Ah, que está en ¿En Netflix. qué plataforma? No, en HBO. Mira, Ah, bueno. casi. Con razón. Dajar sin piedad se llama. Bueno, también, bueno, eso es ese tipo de series, más allá de si es serio o no es serio, la realidad es que eso es el soft power. Eso es Sí, parte sí, del soft power, eso es obvio. parte de los engranajes político-diplomáticos. del mundo! Exacto, Mati. Sí, sí, total. Que son parte de la construcción de narrativas a la hora de Ujú. después justificar una u otra cosa, porque además también es esto, Occidente Ujú. y HBO hay que considerarlo Sí, dentro del Occidente colectivo. obvio. Porque aparte, justamente a mí lo que me llamó la atención esta serie, a la que recuerdo de anteriores series turcas que he visto, con mi madre, por ejemplo, es que está muy occidentalizada, pero súper. O sea, no vi ninguna Ujú. mujer con velo, nada hasta ahora, y estoy terminando la primera temporada. O sea, ni una sola mujer con velo he visto. Ujú. O sea, Bueno, están todos de, todo de- muy occidentalizado. de hecho, es uno de los problemas, esto también es uno de los problemas que tiene Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que mucha de la estructura de gobierno militar histórica de Turquía es pro-norteamericana, Ujú. es pro-occidental. Sí. Es la que quiere ingresar es la que quiso ingresar a la OTAN, es la que quiere ser parte de la Unión Europea. Y está en esa contradicción de que los europeos los ven como, bueno, no, salgan de acá, ustedes violan los derechos humanos, y ahí hay toda otra construcción narrativa. Y este tipo de series alimentan esas cuestiones. También tiene que ver, bueno, no hay que perder de vista lo que pasó con el intento de golpe de Estado de Erdogan hace un par de años, la influencia que tenía un viejo rival viviendo en los Estados Unidos en ese proceso de desestabilización a Turquía. Hay como un montón de cosas Sí, obvio. que cuando le empezás a poner la lupa, empezás a ver que, bueno, muchas veces un título de un artículo, una noticia, bla, 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 tiene múltiples interpretaciones y es muy importante para eso también conocer a las culturas que Ujú. nutren a esos procesos políticos, porque también son parte de la toma de decisiones los procesos culturales de cada uno de esos pueblos.